Continuamos en Buenos Aires Futura. Hoy nos acompaña la doctora Leonora Colombo, representante de la Universidad de Buenos Aires, con una larga trayectoria no solo en el pensamiento, sino en el trabajo metropolitano. ¿Cómo estás, Leonora? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos cuál es el aporte de la Universidad de Buenos Aires al plan estratégico de la ciudad. Bueno, la universidad estuvo involucrada con el plan estratégico de la ciudad desde el mismo momento de su fundación, porque el plan estratégico se formó al inicio de los 90 como un conjunto de organizaciones de la sociedad civil por fuera de toda organización gubernamental y bajo la convocatoria de la universidad. Empezó a funcionar, empezó a plantear la necesidad de implementar las herramientas de planificación estratégica en Buenos Aires, en una ciudad que estaba discutiendo su autonomía, y cuando se sanciona la Constitución del año 96, la Constitución local, el plan estratégico que ya estaba conformado pasa a integrar la normativa a partir de la recepción en la Constitución que se sanciona en ese momento. ¿Qué significa, digamos, pensar a la ciudad en un área metropolitana, bueno, digamos, de inclusión? Sí, lo que significa básicamente, como lo dijo Pedro recién, la ciudad de Buenos Aires es el área central de un área que es mucho más grande, y ese total, lo que nosotros llamamos la región metropolitana, conforma una unidad de funcionamiento en términos de la movilidad de la población, de los procesos económicos, de la circulación de bienes, de los procesos ambientales. Pero esa ciudad real, esa ciudad grande de 13 millones de habitantes, no tiene ninguna estructura gubernamental, sino que está compartimentada en distintas jurisdicciones, básicamente la de la ciudad, la provincia y todos los municipios que están incluidos en la mancha urbana. Que son 40 municipios. Que son 40. Bueno, hay varias definiciones del área metropolitana. La que nosotros tomamos y que toma la provincia también es la más amplia, que incluye 40 municipios. 8.000 kilómetros cuadrados. Absolutamente. 13 millones de personas, comparados con 3 que tiene la ciudad. Entonces, pensarse metropolitanamente para la ciudad significa entender eso. Entender que es un pedazo de un todo y que todas las decisiones que toma la gestión local y que toma el gobierno local necesariamente tienen impacto en procesos más grandes y externos. Nosotros venimos planteando históricamente en el COPE la necesidad de que se establezcan mecanismos de coordinación entre las distintas jurisdicciones que tienen competencia sobre el área metropolitana, porque esos procesos necesitan una planificación conjunta y una gestión conjunta. Pedro recién hablaba largamente del tema de transporte. Exacto. Hay una cosa que es básica. Nosotros necesitamos un sistema de transporte. Sí. Un sistema que contemple a la región metropolitana como una unidad y que diseñe un esquema de movilidad que abarque a toda la región. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos la ciudad, que tiene competencia sobre los subtes, la nación sobre los trenes. Todo lo que es colectivos interjurisdiccionales también depende de la jurisdicción nacional. Las provincias tienen colectivos en el territorio de sus municipios. Sí. Eso, como dijo recién Pedro, genera una desarticulación del sistema enorme, enorme, en lo físico y en lo intermodal. ¿Y en cuanto a la salud? La salud, bueno, la salud es otro de los aspectos en los cuales, digamos, la realidad de los procesos se separa de los mecanismos de gestión. Nosotros tenemos, por un lado, el sistema de salud de la ciudad, por otro lado, digamos, territorialmente ubicado dentro de la ciudad de Buenos Aires, los 33 hospitales, etc. Y por otro lado, los hospitales provinciales que están en el área metropolitana, en el área del conurbano bonaerense. Ahora bien, la gente va al hospital de su domicilio, va al hospital de su trabajo, va al hospital que le recomiendan, digamos, ahí la atención de la salud de un conjunto de 13 millones de personas es necesario pensarlo integralmente. ¿Y dónde radica el inconveniente? Que esto no se puede pensar como un todo, sino como un lugar desagregado. A ver si te entiendo la pregunta. Vos me estás preguntando por qué no existe hoy esa planificación. Exacto, ¿por qué no se llega a esa planificación? Históricamente, la planificación entre jurisdicciones distintas que tienen, digamos, conducciones políticas diferentes, es un proceso complicado en nuestro país desde siempre. Digamos, eso no es problema ni de la gestión actual ni de la pasada, sino que es un problema histórico. De hecho, el área metropolitana existe desde hace décadas, con estas características de área interjurisdiccional y nunca se ha logrado avanzar en procesos efectivos de coordinación interjurisdiccional. Hay que pensar que
para pensar el área metropolitana, acá hay que lograr la hazaña política de sentar en la misma mesa a la ciudad, a la nación, a la provincia y a los municipios. ¿Y con qué planes se está trabajando vinculados al medio ambiente? Medio ambiente, a ver, ¿con qué planes? ¿En qué planes a corto, mediano o largo plazo se está trabajando en lo que tiene que ver con los temas ambientales? A ver, no se está trabajando demasiado. Sería bueno que se trabajara, porque ese es otro de los aspectos en los cuales la realidad física requiere una planificación colectiva. El aire no reconoce fronteras jurisdiccionales. Es el mismo, una cuadra de este lado del límite entre la ciudad y la provincia, una cuadra para el otro lado. Las cuencas de agua, las napas freáticas corren sin pedir permiso cuando cambian de jurisdicción. Entonces digo, es toda otra serie de procesos que sí o sí tienen que ser regulados unitariamente, en coordinación entre las distintas jurisdicciones, digamos, porque tampoco la respuesta, y esto es un debate que se da mucho, es decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Una mega provincia? Claro. No es necesario eso. Alcanza a conformar instancias de coordinación intergubernamentales donde los responsables de cada área de política se puedan sentar y coordinar principios comunes, reglas comunes, implementación de las mismas políticas, las mismas prioridades, los mismos diagnósticos. En el fondo no es tan complicado. No, complicado no. Me suena que es complejo, digamos, poder acordar Sí, y poder absolutamente. trabajar en el largo plazo en lo que tiene que ver con políticas públicas. E involucrando tal cantidad de exacto. actores, tanto territorio y problemáticas que tienen tanta historia. Bueno, Bueno, creo que lo recién- interesante, digamos, que se presenta en este momento es que la UBA, como tantas otras instituciones dentro de lo que es el Consejo de Planeamiento Estratégico, están en este debate, están en este trabajo y están en esta proyección. Absolutamente. Para que al mediano o largo plazo, digamos, se llegue al consenso en una política pública que se pueda llevar adelante para el bienestar de toda la área metropolitana. Me voy a corregir en algo. Me preguntaste de lo medioambiental y yo te dije que no se estaba trabajando en nada. Nos estamos olvidando del tema de la cuenca Matanza-Riachuela, que es un ejemplo que puede ser altísimamente exitoso justamente de coordinación interjurisdiccional. ¿Qué tiene de particular y por qué yo diría que hay un punto en el cual no es el ideal, en que ese proceso de coordinación fue forzado por la Corte Suprema? Exacto, Lo cual hace que uno se saque el sombrero ante la Corte, claro. pero les dice a las gestiones políticas que deberían llegar a ese resultado sin necesidad de que los force la justicia. Ahora, ese caso funciona como un laboratorio en donde vamos a poder ver si la coordinación, y que seguramente lo veremos, la coordinación colectiva de todas las jurisdicciones que tienen incidencia en un territorio resuelve un problema gravísimo e histórico como es el problema del saneamiento de la cuenca. Muchísimas gracias, Leonora. Porque muchas gracias a vos. Hacemos un corte y seguimos un minuto.